Bueno, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Es un gusto para mí saludarles nuevamente. Estamos en el curso de ecología, ¿sí? En este temita de la ciencia y el método científico, chicos. Entonces, vamos a empezar por definir primero qué es la ciencia, qué es el método científico, establecer un poquito las bases para aprender un poquito de esta ciencia tan interesante como es la ecología. Bien, definamos primero lo que es la ciencia. Hasta el momento nosotros hemos llevado muchos cursos, ¿no? Puede ser matemática, psicología, química, ciencias naturales, etcétera, ¿no? Entonces, la ciencia se define como un conjunto de conocimientos que han sido ordenados, ¿verdad? Comprobados y sistematizados y que explican los fenómenos que ocurren en la naturaleza o que explican algún hecho particular, ¿sí? La ciencia tiene conocimientos y estos pueden estar sistematizados en teorías, leyes, corolarios, etcétera. ¿Ya, chicos? Entonces, jóvenes, la ciencia es todos los conocimientos que el hombre tiene hasta el momento y que sirven como base para poder dar solución a los diversos problemas que se presentan en la naturaleza, en la sociedad. Bien, la clasificación de las ciencias, jóvenes, se clasifican en dos grandes grupos: ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales son ciencias que solamente existen en la mente del hombre. ¿Está bien? Que existen en su razonamiento, nada más. Entre ellas tenemos la matemática y la lógica. Las matemáticas y la lógica son herramientas, son conocimientos, sí, pero que son hechas por la mente del hombre, en el razonamiento del hombre, para que sirven como herramienta base para poder eh, servir de apoyo para otras ciencias, como la física, como la química, etc. Mientras que las ciencias fácticas estudian, estas sí, a ciencias específicas reales de la sociedad. Puede ser de la naturaleza y la sociedad. Por eso es que las ciencias fácticas se dividen en dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entre las ciencias naturales, ¿qué ciencias tenemos? Son los conocimientos que estudian a la naturaleza, los fenómenos que la rigen, los cambios que se producen, las estructuras que generan, ¿sí? Los fenómenos que podemos ver a diario nosotros. Entre ellos tenemos, jóvenes, a ciencias como la biología, que estudia a la vida, ¿sí? La ecología, jóvenes, que estudia los ecosistemas, la botánica, la física, la zoología, la fitopatología, la medicina, entre otros. ¿Está bien, chicos? Bien, la botánica, por ejemplo, usted ya sabe que estudia las plantas. La física estudia los fenómenos físicos. La zoología estudia los animales, ¿verdad? Y así. ¿Ya, chicos? Entonces, nuestro cursito, la ecología, es una ciencia natural que estudia la relación entre los seres bióticos y los seres abióticos. ¿Está bien? Los seres vivos y sus factores ambientales. ¿Está bien? Esa es la ecología, que es una ciencia natural. Pero las ciencias fácticas también tienen otra rama que se llama las ciencias sociales. Entre estas, jóvenes, tenemos a las ciencias que sirven para estudiar a la sociedad en conjunto, al conjunto de personas, ¿sí? Que tienen un montón de leyes que la rigen entre sí. Entre ellas tenemos la comunicación, la literatura, la economía, la filosofía, la psicología. ¿Está bien? Todas esas ciencias que estudian al hombre, la historia y todos esos procesos que tiene el hombre en su vida como sociedad, ¿verdad? Bien, esto es en cuanto a la ciencia, chicos. Pasamos a la siguiente parte, el método científico. Bien, jóvenes. El método científico es un conjunto de técnicas o procedimientos que sirven para obtener un conocimiento científico. De tal manera que nosotros podríamos preguntarnos cómo es que los científicos han llegado a saber leyes tan importantes, por ejemplo, como la ley de la gravedad, ¿sí? O la ley de Coulomb de atracción de cargas, ¿está bien? Por ejemplo, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno,
¿Está bien? Entonces, todo ello se da mediante un conjunto de técnicas y procedimientos para poder llegar a un conocimiento ordenado y sistematizado. Bien, entre ellos tenemos 4 pasos fundamentales. Existen muchos más pasos, pero los principales son estos. El primer paso será la observación de un fenómeno. De un fenómeno cualquiera es la primera parte, la primera impresión que nosotros tenemos y generalmente le podemos dar una explicación tentativa a ello. ¿Está bien? Es cuando miramos un fenómeno y nosotros nos preguntamos ciertas interrogantes de por qué ocurre ese fenómeno. Segunda parte es la hipótesis. Hipótesis es la explicación tentativa que nosotros damos a las cosas. Una explicación vaga o sencilla o simplista de por qué se da ese fenómeno en particular. ¿Ya? Es una explicación a priori. Luego, esa hipótesis pasa a ser una experimentación. Luego, en el laboratorio o en la práctica, nosotros hacemos una serie de experimentos, de ensayos, que nos sirven para corroborar o desmentir nuestra hipótesis. Y si la experimentación corrobora la hipótesis, pasa a llegar a ser una conclusión. ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplito muy práctico. A ver, vamos a dar un ejemplo. Primero, si nosotros vamos a un parque muy bonito, vemos que las plantas son de color verde, ¿verdad? Eso sería nuestra observación. Y nos preguntamos, hacemos ciertas interrogantes, decimos, ¿por qué las plantas son de color verde? Sería nuestra observación. Nuestra hipótesis, ¿cuál sería? Bueno, algún niño por ahí podría dar una explicación, algún joven podría dar una explicación por ahí, decir, bueno, las plantas son de color verde por su alimentación, por su nutrición. O puede decir, las plantas son de color verde por la luz y el agua que absorben, ¿no? Etcétera. Es una hipótesis. Pero para que esa hipótesis sea válida, tenemos que experimentar en laboratorio. Entonces agarramos un poco de esas plantas, puede ser una hierba, por ejemplo, y lo echamos en un vaso de precipitado con alcohol y lo llevamos a ebullición. Una vez que ebulle, nos damos cuenta que ese vasito con alcohol se tiñe de color verde. Quiere decir que esta planta tiene sustancias esenciales, aceites esenciales que hacen que tiña de color verde al alcohol. Entonces nosotros podemos en esta parte también revisar un poquito la teoría, los libros, ¿sí? Los conocimientos previos de otras investigaciones. Entonces podemos decir que encontramos que, según los libros, que las plantas tienen clorofila, ¿verdad? Entonces la clorofila es un pigmento natural que tiñe de color verde las cosas. La conclusión sería que, en verdad, sería la conclusión, bueno, que las plantas son de color verde porque tiene clorofila en su composición, por la clorofila. ¿Está bien, chicos? Bueno, eso sería en cuanto a los procedimientos, a los pasos a seguir. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es el método científico. Vamos a ver. Jóvenes, completar. A ver, vamos a hacer unos 4 ejemplitos o 4 problemitas de este temita. A ver, dice completar. La química es una ciencia. ¿Qué tipo de ciencia es la química? Es una ciencia, por aquí está, ¿verdad? La química sería una ciencia natural, al igual que la física. La química que estudia a la materia, ¿verdad? Entonces sería una ciencia natural, pero una ciencia fáctica, ¿verdad? Entonces acá es una ciencia fáctica sería la respuesta. Nada más, fáctica. Bien, 2 dice, las ciencias son aquellas que solo existen en la razón del hombre. ¿Qué ciencias serían? ¿Formales o fácticas? Formales, ¿verdad? Las ciencias formales solamente existen ¿dónde? En el razonamiento del hombre, en la mente del hombre, en el pensamiento del hombre. Bien, 3. Se comprueba si una hipótesis es verdadera o falsa. ¿Dónde estoy comprobando la hipótesis si es verdadera o falsa? En la experimentación, claro que sí. En la experimentación, ¿verdad? Claro. Aquí se comprueba si es verdadero o falso. Claro que sí, hay que llevarlo a la práctica, ¿verdad? Al laboratorio, al ensayo. Bien, 4. Mencione 4 ciencias sociales. A ver, vamos a ver. Ciencias sociales, claro que sí, las que estudian a la sociedad. Por ejemplo, una de ellas podría ser la historia, ¿verdad?
la historia. Otra de ellas podría ser la psicología. ¿Qué estudia la psicología? El comportamiento del hombre, ¿verdad? Bien, ¿qué más? La filosofía, la economía puede ser, ¿verdad? La economía, la filosofía, entre otras. Muy bien, chicos, eso sería en cuanto a la parte de el método científico y la ciencia. Muchas gracias por su atención.